Bien, queridos hermanos, hoy vamos a continuar nuestro estudio de la carta a los Colosenses. Una profunda carta. Hasta hoy, a la mañana y la tarde, y todo el tiempo el Señor me hablaba y me hablaba y me hablaba y me hablaba, y todo el tiempo me hablaba. Y yo decía, Señor, ¿cuántas cosas hacen falta que nosotros nos atrevamos a predicarlas? Y bueno, el Señor dice que nos da poder y denuedo para hacerlo. No es por nuestros propios méritos, sino es por el Espíritu de Dios que Él nos va a dar el poder hoy continuar con esta enseñanza que venimos. Ya en Colosenses capítulo 3 y finalizamos en el versículo 9, pero vamos a hacer un pequeño repaso para darle una hilación porque quedaron algunas cosas sin hablar, sin ser tocadas. Y me gustaría hoy, porque el Señor me estuvo hablando, y estábamos viendo acerca de las pasiones desordenadas. Estábamos viendo, queridos hermanos, sobre los desórdenes que el apóstol Pablo estaba hablando en cuanto a las pasiones, en cuanto a todo aquello que no tiene que ver con el diseño divino de Dios. Y estábamos hablando, queridos hermanos, de los pecados, los distintos tipos de pecado, de cómo el apóstol estaba exhortando a los hermanos de Colosense a que se despojaran de todos ellos. Y vemos que habíamos visto con respecto a la boca, con respecto a los actos que el ser humano hace, que ya lo hemos enumerado y no lo vamos a volver a tocar, pero sí quiero empezar a enfatizar un poquito más o explayarme un poquito más en lo que estábamos hablando de los desórdenes, de las pasiones desordenadas, porque hoy en día no se tienen claro qué es desorden. Hoy en día todo vale en la vida de los jóvenes, de los adultos y los pobres niños que son víctimas de ese desorden de los adultos y que van aprendiendo un camino erróneo que no los va a conducir al cielo, sino el desorden conduce al infierno. Entonces por eso lo vamos a predicar. Estábamos viendo con respecto a los desórdenes cómo el ser humano ha tomado el diseño divino y lo ha cambiado y lo ha transformado a su gusto, a su deseo, a su interpretación mental de lo que hay en la mente. Por eso es tan importante saber qué tenemos en la mente y qué tenemos en el corazón. Porque conforme a lo que guardamos en el corazón y conforme a lo que tenemos en el pensamiento, es como vamos a actuar. Entonces, habíamos visto ya desórdenes que no lo vamos a nombrar, pero vamos hoy a hablar acerca de la boca, de un poco de la boca con respecto al sexo. Y vamos a ver, hermanos, que Dios ha diseñado la boca y le ha puesto algo muy importante para que nosotros empecemos a hacer la digestión en la boca. ¿Sabían ustedes, chicos, que la digestión empieza en la boca? No, bueno, hoy han aprendido, ya van a saber cuando la señorita le diga a ustedes, ya van a saber. La digestión no se da solamente en el estómago, empieza en la boca, a través de unas enzimas que hay en la saliva. Entonces, Dios ha diseñado todo tan perfecto que cuando nosotros empezamos a comer, la saliva empieza a hacer su obra y empieza a desintegrar la comida para que el estómago no tenga que trabajar tanto y ya la comida llega semi-digerida. Entonces, Dios ha diseñado la saliva con ese fin y con ese propósito, para que nosotros podamos alimentarnos bien, comer, nutrirnos bien, y podamos crecer siendo niños fuertes y luego jóvenes y adultos fuertes. Entonces, ese es el diseño de Dios con la boca. Pero ¿qué pasa? Que el ser humano ha tomado la boca para darle otro diseño humano que ellos quieren según sus concupiscencias. Entonces, queridos hermanos, nosotros veamos cuando dos personas se casan y están en un altar frente a una autoridad que los va a casar, una autoridad espiritual. Vemos que cuando ya ha finalizado todo lo que podríamos decir el acto nupcial, el líder religioso, sea pastor o cualquier otro siervo o persona con el nombre que uno le quiera dar, dicen al finalizar el acto, al finalizar la nupcia, podríamos decir, le dicen, entonces, ahora los novios se pueden besar. Pero cuando ya finaliza el acto de casarlos ante Dios,
porque ya previamente lo hicieron en el registro civil, entonces la autoridad le dice a los novios, ahora se pueden besar. ¿Por qué le dice eso? Porque el beso es un voto ante Dios. Es un sello donde sella a dos personas que se han unido para vivir hasta el fin de sus días, hasta que la muerte los separe. Entonces, en ese beso que se dan, puro, santo, ante Dios, cuando la novia vestida en toda la pureza con su traje blanco y el novio todo impecable para presentarse ante la novia, para recibirla, para acogerla como su esposa, entonces la besa con ese beso matrimonial, con el inicio de un sello y de un voto, donde ante los ojos de Dios ya ese beso matrimonial es aceptable ante los ojos de Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que esto no se ha enseñado. Y en los tiempos antiguos y bien antiguos, en el concepto bíblico, según la palabra de Dios, cuando dos personas se iban a casar, se mantenían separadas las unas de las otras. El novio estaba en su hogar preparando la casa a la cual la iba a recibir a su amada esposa cuando se casara. Y la novia en su casa estaba esperando que el novio llegara a decirle, vamos a casarnos, vamos a unirnos. Entonces recién se encontraban en el momento de poder hacer ese voto ante Dios. No había contacto físico antes. Y recién en el momento del voto matrimonial, del casamiento, que es lo que ahora nosotros en la actualidad le llamamos, ahí por primera vez el novio besaba a la novia, como señal de un sello, de un pacto ante Dios. Y hay algunas iglesias en el presente que lo practican a esto. Cuando los jovencitos quieren ponerse de novio, empiezan un proceso de oración, separados. Están orando para ver si es la voluntad de Dios de casarse con determinada persona y no equivocarse. Porque hay un misterio, hermanos, que hoy lo vamos a conocer, que Dios me ha permitido que hoy lo hable, y que tiene que ver con la saliva. Hay un misterio en la saliva, que cuando se produce el beso matrimonial, en el mundo espiritual, que es lo que nosotros no vemos, o por lo menos la gran mayoría de las personas no ven, algunos tienen abiertos los ojos espirituales y pueden lograr ver. En la saliva, cuando se unen dos personas, se hacen una ligadura que nosotros no la vemos, pero el mundo espiritual sí la ve. Entonces, por eso es tan importante reservarse para el matrimonio, para la persona que nos va a acompañar toda la vida, y poder unirnos solamente con esa persona en el mundo espiritual. El mundo espiritual reconoce la legalidad del matrimonio. Y ese beso es tomado como una ligadura, como que dos personas se han unido. Pero está el peligro en el presente de que todo el mundo besa todo. Y no hemos sido enseñados, porque hoy en día los noviazgos se viven como matrimonios, pero en pecado. Porque el noviazgo que no ha sido realizado legalmente ante la ley y ante Dios es una fornicación ante los ojos de Dios. Entonces, si nosotros no hacemos caso al diseño de Dios, en los noviazgos se están viviendo fornicación, y casi todo lo hemos vivido, porque no hemos conocido verdaderamente el diseño divino de Dios para hacer la voluntad de Dios. Y qué tan importante, vamos a seguir, chicos, conociendo un poco más, qué tan importante la saliva. Que muchas veces las costumbres y las tradiciones nos han envuelto en algo que no es bueno para el hombre. La saliva también lleva gérmenes y bacterias y virus, y que muchas veces somos contagiados con enfermedades como la hepatitis, el VIP, y tantas enfermedades que se pueden contagiar, adquirir a través de la saliva. Pero en vez de estar enseñándole esto a los chicos en la escuela, le están enseñando sexo libre.
Hagan como quieran, chicos. Sean libres, sean felices. Pero no le están enseñando que a través de la saliva pueden adquirir una enfermedad mortal. Y por eso miles de niños están muriendo. Adolescentes, jóvenes, adultos mueren por el contagio que hay en la saliva. Mas nuestro Dios es un Dios sabio, que has hecho las cosas bien. Ha creado cada cosa en su lugar. Porque si yo tomo mate con mi marido, Dios me va a cuidar. Somos uno, nos hemos casado. Pero si yo tomo mate con otra persona que no conozco, puedo adquirir cualquier tipo de enfermedad que yo no sepa, hasta una simple gripe. Por eso es importante, hermanos, cortar con ese folclore del mate, cortar con esa tradición del mate de todos un poquito. Somos todos amigos, tomemos mate. Muy propia de la cultura americana, de la cultura de nuestras tierras, pero que tiene que ver con la tradición. Y el Señor Jesús siempre estaba luchando contra las tradiciones de los hombres. No podemos estar nosotros tomando mate en bombilla con personas que ni conocemos. Mira cómo será Dios, que hoy me trajo al recuerdo lo siguiente. Cuando Johnny me quiso proponer una amistad, hace muchos años, fue a mi casa a conversar conmigo y a proponerme que le gustaría ser amigo mío. Por supuesto, amigo con propósito, para luego ser novio, ¿verdad? Y ese día yo lo recibí y le quise preparar mate. Y eso el Señor me lo hizo recordar hoy día. Le quise preparar mate, pero resulta que el termo que yo tenía era de esos termos que se hacen presión así como con bomba, que se bombea. Y estaba roto y se derramaba el agua y se derramaba el agua y no podía cebarle mate porque toda la mesada llena de agua. Estaba tan avergonzada yo que al final terminamos tomando café, una tacita de café. Porque Dios desde entonces me estaba preservando para que me guardara. ¿Cómo iba a comenzar yo ya con una unión que no la permitía Dios? Y uno dice algo tan sencillo, tan delicado, tan simple, tomar mate. Tenemos que aprender a cuidar la saliva, que Dios la puso con un propósito en la boca, para ayudarnos en la digestión. Y si entendemos esto, hermanos, si entendemos esto, los niños tampoco se tienen que dejar besar por nadie. Porque hay transmisión. No se tienen que dejar besar por nadie. Entonces, queridos hermanos, si nosotros entendemos estos principios, la humanidad sería mejor. No habría tantas enfermedades. No habría tantas muertes. Si se enseñara esto realmente. Y vamos a continuar un poquito más profundo también, porque estamos para aprender, para no ser engañado más, ¿verdad? Entonces, que quede bien en claro que el mate es para el matrimonio. Y en caso de que alguien quiera compartir mate con nosotros, deberíamos con agua caliente limpiar, aunque se ofenda, y si se ofende, que se ofenda. Pero debemos cuidar nuestro cuerpo. Debemos cuidar esa parte espiritual que Dios le ha reservado para el voto matrimonial, para el beso matrimonial. Pero vamos a ir un poquito más profundo, hermanos. Y así como Dios ha creado la boca para la masticación, para la comida solamente y para el beso matrimonial, también Dios ha dado una única forma de sexo, que es la procreación. La procreación. Cuando Dios lo creó a Adán y a Eva, estaban ellos solitos, allí, él y ella, nadie más. Pero entonces Dios dijo, quiero que la tierra se llene de gente, que se procreen. Entonces, Dios diseñó en el cuerpo de la mujer una forma para que se pudiera dar la procreación. Y para que de esa misma forma vinieran los niños al mundo. Y nacieran a la humanidad y empezaran a procrearse. Y viene un hijo y después otro y otro. Y la tierra se empezó a llenar. A través de la procreación. Porque Dios hizo un diseño específico y exclusivo
para la procreación de los niños. Los niños no han sido diseñados para ser procreados por la boca. No. Hay solo una forma que Dios ha diseñado, que los niños iban a ser concebidos. Y de esa misma forma iban a nacer. Y de esa misma forma Dios eligió el sexo. Ese es el diseño de Dios. Y otra forma contraria está fuera de la voluntad de Dios. Y es pecado, porque todo lo que está fuera de la voluntad de Dios es pecado. ¿Entienden, chicos? ¿Entienden? Claro que sí. Hay que enseñarle a los niños con delicadeza. Hay que enseñarle. Porque ustedes, niños, están acostumbrados a ver muchas cosas malas. Y nadie les está enseñando que eso está mal. Entonces por eso Dios nos toma a nosotros para que le enseñemos el camino correcto. Para que no se dejen engañar. Para que no se dejen seducir. Que hay un solo diseño en esta vida para que seamos benditos, que es la procreación, porque en los planes de Dios, en el corazón de Dios, estaba que la humanidad empezara a multiplicarse. No que quedaran Adán y Eva solamente, sino que vinieran hijos y más hijos y más hijos. Y Él solamente diseñó un solo plan. Cualquier otro plan que el hombre quiera promulgarlo o practicarlo fuera del diseño de Dios, de la concepción, es pecado. Los entendidos que entiendan, ¿verdad? Porque no hace falta con lujo de detalle dar nombres de cosas, porque no estamos en una clase de medicina, de sexología. Estamos con la palabra de Dios enseñando los diseños del cielo bajados a la tierra para que vivamos en paz y en armonía los unos con los otros y seamos benditos por andar en su voluntad perfecta, justa y santa. Entonces, ya vamos a entender lo que es los desórdenes sexuales. Ya ustedes, chicos, ya conocen, ya van a ser sabios. No van a dejar que su cuerpo sea tocado cuando no debe ser tocado, ni de la forma indebida. Y ahora vamos a seguir avanzando. Ya en el versículo 10 dice, revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Para eso me gustaría ir a leer a Génesis, capítulo 1, versículo 26 y 27. Allí en el comienzo, en la creación, cuando Dios estaba creando todas las cosas. Dice así su palabra. Génesis 1, versículo 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y con nombre diferente, varón y hembra los creó. Entonces vemos, hermanos, cómo aquí el hombre ha sido creado a la imagen de Dios. No ha sido creado a la imagen de ninguna otra cosa. A la imagen de Dios fuimos creados. Nuestros padres primero, Adán y Eva, y nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Y luego también Efesios capítulo 4, versículos 22 al 32, dice así su palabra. En cuanto a la pasada manera de vivir, este mismo apóstol que escribió la carta a los Colosenses está escribiendo acá también a los Efesios. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y Efesios 4:24, me encanta cómo lo explica la versión Dios habla hoy. Dice así, el versículo 24 de Efesios 4 dice, y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. Cuando, hermanos, nosotros vivimos basados en la verdad, que es la palabra de Dios, nuestra vida se va a distinguir
¿Por qué? Porque sea una vida recta y pura. ¿Cómo falta la pureza hoy en día, verdad? Vemos a los jovencitos, a los niños, siendo impuros. Porque no se le ha enseñado la palabra de Dios. Porque acá el apóstol Pablo está diciendo que si nosotros nos basamos en la Biblia, en la verdad, Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, si nosotros vivimos la vida basado en la verdad, va a ser una vida con distinción, porque va a ser una vida recta y va a ser una vida pura. Y sigue diciendo el versículo 25 de Efesios 4. Por lo cual, dice el apóstol, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Desechando la mentira, viejo hombre. Y hablando verdad, el nuevo hombre en Jesucristo. Cuando empezamos a vivir como Jesucristo quiere que vivamos. Dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. Lo mismo que decía allá en el capítulo 3 de Colosenses, versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Pero sigamos leyendo aquí en Efesios. Dice el versículo 25, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, o sea, enojaos, pero no pequéis. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Queridos hermanos, cuando nosotros nos airamos, nos enojamos, y el sol se pone sobre nuestro enojo, o sea, pasamos todo el día enojado, dicho de una forma bien comprensible. Pasamos todo el día y llega la noche porque el sol ya se empieza a poner. Por eso dicen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El sol ya se empieza a irse, a retirarse, y empieza a venir la oscuridad de la noche, y todavía seguimos enojados desde la mañana, cuando el sol salía, y hasta la noche, cuando el sol ya se está escondiendo. Ya estamos pecando. Ya estamos pecando porque dice, airaos, pero no pequéis. Dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Porque ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos enojamos y estamos todo el día enojados, y llega la noche y el sol ya se ha ido, entonces dice que le estamos dando lugar al diablo. Entonces el diablo puede venir contra nuestras vidas y hacer todo lo que quiera. Son puertas abiertas para que el diablo venga y nos haga lo que quiera. Y por eso decimos, pero ¿qué pasa, Señor? Yo a la mañana me he levantado, he orado, he leído la Biblia, pero han pasado el transcurso del día y me enojé con alguien. Me enojé. Con mamá, con papá, con mi hermanito, con mi primo, con mi abuela, con el jefe del trabajo, con mi compañero de trabajo, con el hermano de la iglesia, con el vecino, con cualquiera. Me enojé. Y pasaron las horas del día y guardo ese enojo. Y en mi corazón lo guardo. Le estoy dando lugar al diablo. Entonces de pronto yo me empiezo a sentir mal y digo, pero Señor, si yo esta mañana he comenzado contigo, leyendo la Biblia, orando, ¿por qué le hemos abierto la puerta al diablo? Cuando hemos conservado el enojo en nuestro corazón todo el día hasta que el sol se ha puesto. Entonces, sigue diciendo el apóstol, dice, el que hurtaba, o sea, en el viejo hombre, en su vieja manera de vivir, no hurte más, no robe más. ¿Cómo vemos ahora que se roba, no? En las calles pasan los jovencitos y le arrebatan las carteras a las personas y salen corriendo sin miedo, sin preocuparse, sin temor, como si fuera una cosa normal, robar, hurtar. Pero dice, antes se hurtaba en la vieja manera de vivir, mas ahora ya no. Dice, sino que trabaje. Trabaje. Hace muchos años se veían unos nenitos en la calle y se le preguntó, ¿dónde están tus papás? Porque estaban solitos y eran chiquitos, más chiquitos que ustedes quizás. Entonces uno de los nenitos dijeron, mi papá están trabajando. Ah, qué bueno, se le dijo a esos niños. Y le dijeron, ¿y de qué están trabajando tus papis? Y ellos les respondieron, están robando. Así nos traen después la plata para después comprarnos la comida. Y para esos niños, robar era un trabajo. Se los había enseñado a esos niños que robar era un trabajo.
Pero sin embargo el apóstol Pablo está diciendo, el que hurtaba antes en su vieja manera de vivir, ya no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Trabajar es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pero ahora está sucediendo algo bastante, podríamos decirle, ¿cómo le podríamos decir? Es una artimaña sutil del diablo, del enemigo, donde el ser humano no tiene que salir a robar para tener dinero en su bolsillo, sino que ahora no quieren trabajar. Y dicen, no, yo no voy a trabajar, que el gobierno me pague, que me dé planes el gobierno, y yo no trabajo. Y después cuando el gobierno me da plata, hago lo que quiero con el dinero. Porque el dinero que se recibe sin trabajar es un dinero mal habido. Y así como viene, se va. Y así como entra, no tiene su bendición. Entonces, ahora estamos llenos, por lo menos en el territorio donde nosotros vivimos, en nuestro país, de gente que no trabaja. Y hace colas y colas para ir a cobrar planes que reciben sin trabajar. Se han acostumbrado a no trabajar. Se han acostumbrado a recibir de arriba el dinero. Y Dios no establece como bendito, como algo de la nueva manera de vivir de un cristiano. Se robe o no se trabaje, ante los ojos de Dios es malo eso. Porque dice que trabajar es bueno. Todo lo que hacemos con nuestras manos tiene que ser bueno. Entonces, chicos, ustedes tienen que estudiar para luego trabajar. Porque hay chicos que ya no quieren estudiar porque dicen, no, así como a mi mamá y a mi papá le dan plan, algún día a mí también me lo darán. Porque están con esa mentalidad, están siendo enseñados por el enemigo de nuestras almas, que es Satanás. La bendición viene con el trabajo, no con el robo, ni con recibir las cosas de arriba, por así decir. Y continúa el apóstol diciendo en el versículo 29 de Efesios 4, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la sabia edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. Palabras malas, palabras que ofenden, palabras que lastiman, palabras que no edifican. Si yo estoy insultando a una persona, no la estoy edificando. La estoy matando con las palabras ofensivas de mi boca. Sos esto y sos aquello, ¿verdad? Se escucha eso. A veces hasta los papás tratan así a sus hijitos pequeños. A veces en el matrimonio se tratan así, con palabras insultantes, palabras corrompidas. Pero ustedes, chicos, que ahora están escuchando la palabra de Dios, tienen que decir, papá y mamá, a Jesús no le gusta que hables así. Porque su palabra dice, y yo he aprendido en la iglesia, que no deben salir palabras corrompidas de vuestras bocas. Y estamos viendo, hermanos, cómo Dios ha creado las cosas para que hagamos lo que Él dice. Con nuestras manos trabajemos. Con nuestra boca bendigamos. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo. Porque con nuestra boca podemos contristar al Espíritu de Dios. Porque cuando nosotros ya somos nueva criatura en Cristo, el Espíritu de Dios habita dentro nuestro. Entonces cuando nosotros decimos malas palabras, palabras torpes, palabras corrompidas, estamos contristando al Espíritu de Dios. Lo estamos poniendo triste. El Espíritu de Dios se empieza a poner triste. Y muchas veces se pone tan triste que se aparta, porque no soporta escuchar lo que su creación está diciendo con su boca. Y cuando el Espíritu de Dios se aparta de nuestras vidas, nuestra vida es triste, vacía, muerta.
Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Porque algún día, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, chicos, Dios nos va a identificar por ese sello. Va a decir, a ver, Rocío, Florencia, Sofía, sí tienen mi sello de mi Santo Espíritu, son mías, se quedan en el cielo. Pero van a pasar otras niñas que han dicho palabras corrompidas y que han contristado al Espíritu de Dios, y que el Espíritu de Dios se tuvo que apartar, y la va a mirar a esas otras niñas y van a decir, no está mi sello, no pueden quedarse en el cielo. Porque son los que están sellados, marcados por el Espíritu de Dios, los que se van a quedar en el cielo. Los limpios, los puros, los rectos. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, el versículo 31 del capítulo 4 de Efesios dice, quítense de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Que eso mismo en Colosenses el apóstol Pablo también lo estaba diciendo allí. En Colosenses 3, versículo 8, lo mismo. Antes, dice, sed benignos unos con otros. Ahora, que ya son míos, que son nueva criatura, que son un nuevo hombre, creados a mi imagen, a mi semejanza. Ahora, dice, sed benignos, sed buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, queridos hermanos, tenemos que trabajar en la vieja vestidura. Si decimos que somos hijos de Dios, que somos nueva criatura, porque cuando llegamos a Cristo y Cristo entra en nuestra vida, nos transforma, tenemos que empezar a sacarnos ese viejo hombre de todo lo que venimos viendo acá, con la boca, con las manos, con el corazón, con la mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. No piensen igual que antes, cuando tenían malicia, cuando estaban con el viejo hombre, que tenían pensamientos malos. Ahora renueven su mente, empiecen a trabajar. Yo quiero tener una mente conforme a la mente de Cristo. Quiero tener un corazón y ser a imagen del Dios Altísimo. Quiero tener el sello del Espíritu de Dios. Quiero que mis manos trabajen, no que hurten, no que roben, no que no quieran hacer nada. Quiero estudiar, quiero trabajar. Quiero que mi boca glorifique al Dios Altísimo. El primer Adán debe ser despojado. Ese primer Adán que fue creado y puesto allí en el huerto, porque es el viejo hombre. Ahora somos creados a la imagen del segundo Adán, que es Jesucristo, por así decirle segundo Adán, ¿no? Porque como hombre terrenal, carnal, que nació de la Virgen María, como hombre fue el segundo por los tiempos. Primero Adán, después los tiempos cuando llegó Jesucristo a la tierra. Segundo hombre terrenal, pero como hijo del Dios omnipotente siempre fue el primogénito. Colosenses 1:15 dice, Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el primero. Como hombre, segundo. Pero como el Hijo de Dios, el primogénito. Fuimos creados a la imagen de Jesucristo gracias a su muerte y a su resurrección, que luego vamos a participar del pan y del vino, recordando cuando Jesucristo vino a la tierra a morir por nuestros pecados, para que nosotros quisiéramos ser ese nuevo hombre a la imagen de Jesucristo, no a la imagen de ese Adán que había pecado. Esta nueva creación en Jesucristo rompe todas las barreras, hermanos, porque vamos al versículo 11 de Colosenses 3. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita,
siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahora, hermanos queridos, con Jesucristo se rompen todas las barreras de separación que separaban a las personas dentro de la sociedad. Dios no está solamente en los de la circuncisión, sino dice que en todos. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Porque por ahí vamos a escuchar decir que solamente Dios está en los de la circuncisión. Y que si no somos de la circuncisión, Dios no está en nosotros. En esta nueva creación con Jesucristo, si una persona es griega o judía, circunciso o incircunciso, escita o esclavo o hombre libre, todas estas barreras de separación fueron quebradas, rotas. Todas estas barreras existían en el antiguo mundo romano. Pero el poder de Dios, a través del Evangelio de Jesucristo, la rompió a todas esas barreras de separación que nos separaban. Por aquí los de la circuncisión, por aquí los de la incircuncisión, por aquí los libres, por aquí los esclavos. Vieron que los esclavos tenían que estar en barracas, separados. Y los dueños estaban en su casa. Y los esclavos no podían pisar el territorio de los amos y el amo no le permitía. Había separación en el mundo romano en el tiempo ese. Pero Cristo vino a la tierra para romper toda barrera, para que todos seamos iguales ante Él. Y había una barrera poderosa, especialmente entre el esclavo y el libre en esa época. Pero el cristianismo cambió todo eso. No fue el judaísmo. El cristianismo fue el que cambió todo eso. En la ley sí habían barreras entre uno y otro y habían leyes que amparaban a los amos y a los esclavos porque habían barreras de separación en la ley. Pero cuando Cristo viene, todo eso se rompe. En tiempos de persecución, los esclavos demostraron que podían enfrentar la prueba y sufrir por su fe con tanta valentía como los romanos nacidos libres. Y tenemos un ejemplo hermoso. Dice que en la arena de Cartago, en el año 202 después de Cristo, una joven rica llamada Perpetua estuvo de pie junto con su esclava Felicita, enfrentando ambas la misma muerte por una misma fe. Allí en el circo romano seguramente iban a ser las dos despedazadas por los leones, por las fieras de los circos. Las largaban y los leones venían a comérsela. A la joven rica como a la esclava. Porque en Cristo lo que nos une es la fe. Y esa es una hermosa película, chicos, que la pueden ver. Búsquenla. Está en dibujito animado. Búsquenla en dibujito animado, es preciosa. Se llama Perpetua. Si no, yo le mando después a la abuela para que la abuela le recuerde. Morir por la fe de Cristo. Sin importar, no había barreras. Ahí estaba muriendo la joven rica que se había convertido junto con la esclava. Las dos murieron de la misma forma, comida por los leones. Ya no había barrera. Antes solamente los esclavos merecían la muerte. Pero Cristo vino a romper todo eso. Y al final vamos a cantar una canción que haga alusión a eso. ¿Somos capaces de morir por nuestra fe? Porque queramos vivir una vida recta, pura ante Dios. Se están matando con la droga los jóvenes. Y hasta los niñitos también andan drogándose. Y saben que eso le va a hacer mal. Y sin embargo se van a la muerte sabiendo. Y la droga los lleva al infierno. El alcohol los lleva al infierno. Los malos caminos llevan al infierno. Pero morir por la causa de Cristo es digno. Porque vamos a entrar al cielo. Nos vamos a encontrar con Jesús de Nazaret. El que vino a la tierra para traernos salvación.
Y dice el versículo 12 de Colosenses capítulo 3. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonando uno a otro, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esta es una vestidura, chicos, que no es esta, externa, que la podemos ver. Esta es una vestidura interna, que también es importante cuidarla. Vieron que la mamá le lava la camperita para que vengan limpitas a la iglesia, para que vayan limpitas a la escuela, ¿verdad? La zapatillita, el delantalito, la pollerita, no sé cómo van a la escuela. Todo impecable. Pero hay otra vestidura que Jesucristo también nos pide que la limpiemos, y es la vestidura interna del nuevo hombre. Dice, tenemos que vestirnos como escogido. Como que vino Jesucristo y nos escogió, nos atrajo a su corazón, nos amó, se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, esos escogidos tienen que vivir santos y amados, santos, amados, entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos. El fruto del Espíritu Santo, que dice Gálatas 5:22, lo mismo que también escribió este apóstol a los Gálatas, a otro pueblo. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, hermanos, tenemos que preocuparnos. Miren, toda la vestidura que tenemos que empezar a incorporar en nuestra vida. Ese nuevo hombre ha sido escogido para vivir una vida singular, distinguida, como hemos leído recién, diferente de los demás niños, diferente de los demás niños atrevidos, rebeldes, que no quieren venir a la casa de Dios, que prefieren estar jugando en la calle y viendo cosas en el internet que no son buenas. Pero los niños que han decidido que Jesucristo entrara en su corazón y le pusiera ese sello, para que si nos toca morir, el Señor nos abra las puertas del cielo, para que esté el sello y la vestidura que a Dios le va a importar. Miren que cuando vamos a llegar al cielo, no vas a ir, Sofi, Florencia, con esa ropa. La ropa que Jesús nos va a mirar es la vestidura interna, del corazón, de la mente, del alma, del espíritu. Y esas son unas vestiduras, pero continúa el apóstol con la vestidura. Dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Otras vestiduras más. Amor. Dice, y sobre toda esa vestidura que se han puesto ya, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de perdón, de soportarnos muchas veces. Porque a veces vamos a tener que vivir en un hogar donde no todos pensamos igual, pero nos vamos a tener que soportar. Pero dice, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz,
de Dios gobierne. ¿En dónde? En vuestros corazones. A veces queremos que el mundo no esté en guerra y nos duele cuando vemos en la noticia que Rusia está bombardeando a Ucrania o que Palestina a Israel y nos duele porque vemos las noticias, niños que han quedado huérfanos, familias que han quedado sin su casa y nos duele. Pero es que no puede haber la paz mundial si en el corazón del ser humano no empieza la paz. ¿Cómo pretendemos que exista la paz en el mundo si no empieza en el corazón de las personas? Todas las virtudes que hemos nombrado, mansedumbre, paciencia, benignidad, bondad, todo, si no tienen la manifestación del amor, se desequilibran. El amor es el vínculo perfecto y es el conector de todas las otras vestiduras. Si pretendemos ser mansos pero no somos llenos de amor, no está el conector fundamental que es el amor. Entonces la paz de Dios tiene que ir unida al amor de Dios. Y eso debe caracterizar al pueblo de Dios. Les voy a leer unos textitos nomás que he separado porque hay muchos. Salmo 34:14 dice: apártate del mal y haz el bien. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Si están en la casa peleándose, busquemos la paz. No empecemos a gritar por detrás de ellos. Porque esta cosa, unida a esta y a esta, va a ser primero una llamita y después se va a ir haciendo el fuego más grande y se va a hacer un fuego que va a incendiar todo el hogar. De ira, de enojo, de bronca, de pelea. Seamos pacificadores. Si están peleándose dos, nos quedamos calladitos. Nos alejamos. Mejor. Ustedes niños, si papá y mamá están ahí, alejemos nuestro dormitorio y empecemos a orar. Señor, cámbiale el corazón a papá y a mamá. Entra Jesús en su corazón, para que también si tú entras, la paz y el amor y el perdón entre en el corazón de papá y mamá. Ustedes los niños pueden orar y a Dios le encanta escuchar que los niños oren y los escucha. Y quizás ellos no quieran venir a la iglesia, pero ustedes vengan y ustedes aprendan y lleven el evangelio de Jesucristo a sus hogares para que se empiece a cambiar. El viejo hombre, las tinieblas empiezan a transformarse en luz. Entonces, otro texto, Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. A veces es imposible estar en paz con todo. Podemos estar en paz con 2 o 3 de la familia, pero siempre hay uno que me provoca enojo. Pero el Señor dice que procuremos. Con el más difícil, con el más rencilloso, procuremos estar en paz. Si ellos no pueden, nosotros intentemos. Y dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y Zacarías 8:16 dice: estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas, en vuestras casas. Hablemos todo para provocar la paz y no la guerra. Así es, queridos hermanos. Y aquí vemos ya cómo dice: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sed agradecidos. Otra vestidura, queridos hermanos. En Lucas 17:11 al 19 hay una historia hermosa. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar entre una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Lo que es la lepra, ¿no? Una enfermedad en la piel, que se empieza a lastimar la piel.
los cuales se pararon de lejos, dice, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, porque estaban enfermos. Y cuando él los vio, le dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, fueron sanados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz: gloria a Dios, gloria a Dios. Y se postró, se arrodilló, rostro en tierra, a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate tú que te has postrado, tú que me has glorificado, tú que has venido agradecido. Vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuál es la diferencia, chicos, de entre los 9 que recibieron la sanidad de su cuerpo y nada más, y el que volvió a Jesucristo fue sano y salvo? Porque es lindo ser sano de nuestro cuerpo, ¿verdad? A nadie le gusta tener enfermedad en el cuerpo. Pero lo más hermoso es tener la salvación del alma. Quizás nos morimos por alguna enfermedad, no sabemos. Pero que abramos los ojos en el cielo, con nuestro Señor Jesús, con nuestro amado. Uno solo fue agradecido y recibió la recompensa, la salvación de su alma. ¡Qué importante! ¿Vieron que ser agradecido es importante? Hoy en día hay un montón de gente desagradecida. Entonces, queridos hermanos, sigue diciendo la última vestidura: y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría. En toda sabiduría. Otra vestidura. Dice: la palabra de Cristo more en vosotros en abundancia. No que por ahí yo escuché que existe un Jesucristo. ¿Quién fue Jesucristo de Nazaret? ¿Qué hizo por mí? ¿Qué está preparando Jesucristo en los cielos? Eso es abundancia. No decir solamente: me enseñaron que ahí hay un muñequito colgado en una cruz y que se llama Jesucristo, y nada más. ¿Qué hizo? ¿Por qué está en la cruz? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué murió? ¿Por qué derramó su sangre? Eso es que more la palabra de Dios en abundancia. Y para eso tenemos que venir a la iglesia, para aprender, que es otra vestidura que el Señor nos va a pedir allá en el cielo cuando estemos con Él. ¿Cuánto has leído de mi palabra cuando estabas en la tierra, cuando tenías salud, cuando tenías vida? ¿Te has preocupado por vestirte, que tu ropa sea linda, que sea de la moda? Pero te has preocupado por conocerme a mí, te va a decir Jesús. Por eso, hermanos, tengamos en cuenta que las últimas vestiduras: amor sin vínculo perfecto, paz, agradecimiento y abundancia de conocimiento de la palabra de Dios. Y ya termina diciendo, cantando: con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos, cánticos espirituales. No algo litúrgico. A veces entramos a algunos lugares y más parece muerte que vida. Nos tenemos que regocijar en nuestro Dios con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, no con una liturgia monótona que pareciera que es espiritualidad, pero lejos de eso es muerte. El cristiano se goza en el Señor, también derrama lágrimas en la presencia de Dios, claro que sí, pero se goza, se deleita en el Dios de su salvación. Por eso tocamos el pandero, por eso batimos palmas los cristianos, por eso decimos aleluya, gloria a Dios, porque estamos contentos con el Dios que nos salvó. Y termina diciendo: y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, el nuevo hombre vive toda su vida para Jesús. Toda su vida vive para Jesús.
Todo lo que hagáis de palabra o de hecho, con las manos, con los pies, todo sea para darle gloria y honra a Jesús. A veces vemos que hay muchos que tocan el piano, ¿vieron? Y están en recitales de rock ahí, alabándolo al diablo, tocando guitarra para el diablo, cantando de la carne, de los amores de la carne. Pero otros le tocan para Jesús. Señor, mis manos te van a tocar para ti. Voy a tocar el piano para alabar tu nombre, que es sobre todo nombre. Y voy a cantarte, Señor, para alabarte y para adorarte, Señor. Porque me has amado con amor eterno. Has muerto en la cruz del Calvario por mí. Me has sellado con el Espíritu Santo. Has derramado tu sangre para limpiar mis pecados. Y estás preparándome una casita en el cielo. Para que cuando me tenga que ir de esta tierra, yo pueda estar en esa casita contigo, Señor. Todo lo que hagamos, fijémonos para quién lo hacemos. La gente le canta para el mundo. Recibe los aplausos del mundo. Pero Dios está entristecido. No me han cantado a mí. Han cantado: yo te amo, tú me amas, y aquel me ama, y el otro me ama, y yo te amo. ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Hasta los niños tienen que saber eso, para que no sean engañados, para que su corazoncito desde ya se vaya preparando para la eternidad. Para la eternidad. Para la eternidad. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, queridos pequeñitos. Que la palabra de Dios more en abundancia en sus corazones. Pensaba que iba a predicar a un público y a un auditorio de adultos, porque estas prédicas después se las suben y se las pasan por radio y se las pasan por YouTube también. Y uno se imagina gente adulta, pero hasta la radio escuchan los niños, ¿sabían? Así que Dios bendiga a los niños que van a escuchar la radio, esta prédica. Dios bendiga a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos, a los ancianos que van a escuchar esta prédica por YouTube. Y Dios bendiga a esta congregación. Dios bendiga a estas dos niñas que hoy han sido valientes, esforzadas, que han venido a la casa de Dios. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos.